descubrí la traición de mi esposo y mi prima, y decidí cambiar mi vida para siempre. Mi vida parecía estar encarrilada, o al menos eso creía. Javier y yo teníamos una relación que, desde fuera, parecía envidiable. Llevábamos varios años casados, y aunque, como cualquier matrimonio, teníamos nuestros altibajos, no creía que hubiera nada que pudiera separarnos. Después de todo, éramos compañeros, amigos, amantes, todo en uno. Oh, eso pensaba. Nunca imaginé que mi mundo daría un giro tan brutal hasta que un día, todo comenzó a desmoronarse. Cuando descubrí la relación entre mi esposo y mi prima Sofía, sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. No entendía cómo, pero la verdad era clara y directa. Había estado viviendo en una mentira durante años. Lo peor no era solo que me hubiera engañado, sino que, al hacerlo, traicionó algo mucho más profundo, mi confianza, mi lealtad, mi idea de lo que era el amor. Todo comenzó una tarde de verano. Sofía había venido a visitarnos como de costumbre. Había llegado con su risa contagiante, su actitud despreocupada. Desde que era pequeña, siempre la había considerado una hermana más. Nos entendíamos de una manera profunda, compartíamos todo, desde secretos hasta momentos de nuestras vidas. En ese momento, no sabía que estaba a punto de perderla. Javier y Sofía comenzaron a hablar en privado en la sala. Yo, acostumbraba a verlos como una pareja funcional en nuestras reuniones familiares, no pensé en nada raro. Pero algo me decía que algo no estaba bien. Una leve tensión en el aire, un murmullo que no podía identificar, me hizo sentir incómoda. Lo que ocurrió después se grabó en mi memoria como una pesadilla. La primera vez que vi el mensaje, no podía creerlo. Un simple mensaje de texto en el teléfono de Javier me abrió los ojos. Te amo, Sofía. Estoy deseando verte esta noche. No sé qué haría sin ti. En ese momento, sentí que la tierra se desmoronaba bajo mis pies. Mis manos temblaban mientras leía las palabras, y por un momento pensé que estaba soñando. El dolor fue inmediato, como una puñalada en el corazón. No podía entender cómo había sucedido. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales? Y lo peor, ¿cómo podía mi prima, la persona en la que más confiaba, estar involucrada en todo esto? No podía enfrentarme a Javier en ese momento. La idea de hablar con él, de mirarlo a los ojos después de descubrir lo que había hecho, me aterraba. El dolor era tan profundo que sentí que no podía respirar. Pero sabía que no podía quedarme callada. Tenía que hablar, tenía que enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. Pasaron días antes de que pudiera reunir el valor para confrontar a Javier. Me sentía atrapada en una montaña rusa emocional, sin saber qué hacer ni qué pensar. Había intentado buscar consuelo en mi familia, en mis amigos, pero todos me decían lo mismo: habla con él, enfrenta tus miedos. Pero, ¿cómo podía hacer eso? ¿Cómo enfrentaba a alguien que había arrasado con todo lo que significaba para mí? Finalmente, decidí que era hora de hablar con él. No podía seguir viviendo en la mentira, no podía seguir permitiendo que todo se desmoronara sin hacer algo al respecto. Lo llamé y le pedí que viniera a casa. Cuando llegó, lo vi parado en el umbral de la puerta, su rostro era una mezcla de incomodidad y nerviosismo. Sin embargo, no veía ni una pizca de arrepentimiento. No estaba dispuesto a admitir lo que había hecho. Algo dentro de mí se quebró al verlo tan distante, tan ajeno a la persona con la que había compartido tanto. Javier, comencé, mi voz temblando ligeramente, sé lo que has hecho. Sé lo que está pasando entre tú y Sofía. Al principio, me miró en silencio, como si tratara de comprender si realmente sabía lo que estaba diciendo. Luego, como si todo estuviera en su lugar, su rostro se llenó de una mezcla de culpa y sorpresa. Laura, esto no es lo que piensas, comenzó, pero su tono sonaba vacío. Era como si quisiera convencerme de que todo era solo un malentendido. No, Javier, no hay malentendidos. Lo vi. Lo leí. No puedo creer que hayas hecho esto. No solo me has traicionado, sino que también me has humillado. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Me sentía como una extraña, como si estuviera hablando con alguien que no era el hombre que conocía. Su indiferencia me lastimaba aún más que las palabras. Laura, por favor, déjame explicarte, intentó, pero ya no podía escuchar más. Ya no quería escuchar más excusas. No, Javier.
No quiero tus explicaciones. No quiero nada más de ti. Esto se acabó. No puedo seguir viviendo en una mentira. Ya no confío en ti. Con esas palabras, su mundo, o al menos la fachada que habíamos construido juntos, se desmoronó. Lo vi dar un paso atrás, como si de alguna manera estuviera esperando que yo cambiara de opinión. Pero no lo haría. Ya no. Pasaron días, semanas, pero la sensación de traición no desaparecía. Me encontraba constantemente pensando en todo lo que había sucedido, en los momentos felices que había compartido con Javier, en los planes que habíamos hecho juntos. La idea de que todo aquello hubiera sido una mentira me destrozaba. Pero lo peor no era solo la mentira, sino el hecho de que él había sido tan superficial, tan egoísta, que había hecho todo esto sin pensar en mí ni en lo que representaba nuestra relación. No podía dejar de pensar en Sofía. Era mi prima, una mujer joven que siempre me había parecido tan ingenua, tan atrapada en su propia búsqueda de amor y validación. Pero nunca imaginé que llegaríamos a este punto, que ella pudiera traicionarme de esa forma. Siempre la vi como una hermana, alguien con quien compartir mis más profundos pensamientos, pero ahora todo eso se sentía tan distante, tan irreal. Esas dos personas, las que amaba y en quienes más confiaba, habían destruido todo lo que había construido. Pero tenía que ser fuerte. Sabía que ya no podía seguir esperando una disculpa, ni mucho menos que todo volviera a ser como antes. Tenía que tomar una decisión, aunque me aterraba el hecho de lo que implicaría dar el siguiente paso. Mi mente no dejaba de dar vueltas. En algún punto del proceso, me di cuenta de algo crucial: necesitaba tomar el control de mi vida. Ya no podía permitir que los errores de los demás dictaran mi felicidad. No podía seguir atrapada en un ciclo de dolor y decepción. Así que tomé una decisión, y aunque no era fácil, lo sabía, tenía que cortar todos los lazos que me unían a Javier y a Sofía. Me armé de valor, me senté frente al teléfono y marqué el número de Javier. Cuando contestó, lo primero que me vino a la mente fue el dolor que sentía por cada palabra que diría. Pero tenía que hacerlo. Necesitaba liberarme. Javier, comencé, mi voz lo más firme que pude, ya no quiero que me busques más. Ya no quiero saber nada de ti. Todo lo que has hecho ha sido una gran mentira, y no estoy dispuesta a seguir viviendo en ella. Esto se terminó. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Era como si él estuviera esperando que me retractara, que le diera una oportunidad más, como si todo lo que había hecho no tuviera consecuencias. Pero no. Yo ya no iba a ser su salvavidas. Laura, por favor, no hagas esto, dijo finalmente. Su voz sonaba quebrada, pero no me importó. Te amo, de verdad. Sabes lo que significas para mí. Si me hubieras amado de verdad, no habrías hecho todo esto. Y ahora me pides que te perdone. No puedo. Ya no puedo, Javier. Colgué el teléfono sin escuchar su respuesta. La decisión estaba tomada. Ya no quería ser parte de esa mentira. Ya no podía serlo. Pero lo que vino después fue lo que realmente me sorprendió. La parte de mi vida que pensaba que podía controlar ya no estaba bajo mi control. Me di cuenta de que me había equivocado al intentar seguir en una relación que no tenía futuro, pero también me sentí vulnerable. No quería quedarme sola, no con todo lo que había pasado. Pasaron días desde que tomé la decisión de cortar todo contacto con Javier. Mi corazón seguía herido, pero poco a poco fui encontrando algo de claridad en medio del caos. Sin embargo, sabía que había algo más que no podía dejar pendiente. Había otra persona involucrada en todo esto, alguien que había estado muy cerca de mí, alguien que había sido testigo de lo que pasaba en mi vida. Sofía, mi prima, la mujer que consideraba casi como una hermana, también tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Desde que me enteré de su relación con Javier, me sentí confundida y traicionada, pero también furiosa. Había creído que mi prima era una persona confiable, que no había secretos entre nosotras. Sin embargo, la realidad era muy diferente. A medida que los días pasaban, mi dolor se transformaba en enojo, y la necesidad de confrontarla se hizo más fuerte. Ya no podía quedarme callada. Decidí que era hora de hablar con ella. Sabía que enfrentarnos no iba a ser fácil, pero no quería vivir con la incertidumbre ni con esa sensación de traición que me carcomía por dentro. Necesitaba respuestas, aunque sabía que nada podía justificar lo que había hecho. Sin embargo, sentía que, al menos, tenía derecho a entender por qué lo hizo, que la había motivado.
Llamé a Sofía una tarde, sabiendo que no iba a ser fácil. Cuando me contestó, su voz sonaba tranquila, como si nada estuviera pasando. Como si todo estuviera en su lugar, como si no hubiera ninguna grieta entre nosotras. ¿Qué pasa, Laura? ¿Todo bien?, me preguntó, con esa falsa preocupación que solo alguien que sabe que está en el centro de una mentira es capaz de mostrar. No pude evitar notar el tono en su voz, esa calma tan calculada que me hizo sentir aún más incómoda. Me armé de valor y le respondí con firmeza. No, no todo está bien. Necesito que hablemos. Tengo algunas cosas que aclarar contigo. Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. Me imaginé su rostro, probablemente sin saber qué decir, pero sabiendo que este momento había llegado. Finalmente, Sofía suspiró y contestó. Está bien, ¿qué quieres saber? Quiero saber por qué, Sofía, por qué hiciste lo que hiciste, por qué traicionaste nuestra familia, nuestra relación, por qué tuviste que ir tan lejos. La pregunta salió de mi boca con más dolor del que esperaba. Me costaba creer que alguien en quien había confiado tanto pudiera hacerme algo así. Su respuesta llegó cargada de justificaciones, pero nada que fuera suficiente para justificar lo que había sucedido. Laura, no es lo que piensas. No fue planeado. Al principio, las cosas fueron confusas entre Javier y yo. Pero no era solo por él, fue todo lo que viví. Siempre estuve en la sombra de tu vida perfecta, de tu relación perfecta, y yo solo quería sentir que alguien me veía, que alguien me necesitaba. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. No sabía si sentir lástima por ella o seguir alimentando el rencor que ardía dentro de mí. Pero una cosa estaba clara, su necesidad de sentirse querida no justificaba el daño que había causado. El hecho de que se sintiera menospreciada por mi vida no la convertía en una víctima. Lo que había hecho era una traición de una magnitud que no podía perdonar. Lo siento mucho, Sofía, pero eso no cambia lo que hiciste. No hay excusa para lo que sucedió. Ya no puedo verte como antes. Ya no eres la persona que conocí. Hubo un largo silencio antes de que me respondiera, su voz ahora quebrada. Lo siento, Laura. Realmente lo siento, pero ya no puedo cambiar lo que pasó. Y eso es lo que más me duele, respondí con firmeza. No puedo seguir teniendo a alguien así en mi vida. No puedo seguir ignorando la mentira en la que vivíamos. Esto se acabó. No quiero saber nada más de ti, Sofía. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La traición de mi prima era algo que me costaba asimilar. Había sido mi confidente, alguien a quien había considerado parte de mi familia. Y ahora, después de esa conversación, sentía que todo estaba perdido. Pero también sentí que, finalmente, estaba tomando el control de mi vida. No iba a dejar que nadie más me arrastrara a su caos, no más. Después de todo lo que había sucedido con Javier y Sofía, me sentí como si hubiera quedado atrapada en una tormenta emocional. Cada día me parecía más difícil continuar adelante, más aún cuando miraba mi vida, mi casa, los recuerdos de lo que había sido, y todo me parecía falso. Me había pasado años construyendo una vida sobre una base de mentiras, y ahora todo estaba desmoronándose. Pero, a pesar de lo que había perdido, algo en mi interior me decía que este era el momento en que debía reconstruirme. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que tenía el poder de cambiar mi vida. Ya no estaba atada a la imagen que había tenido de mí misma. Durante años, había sido la esposa perfecta, la prima leal, la amiga comprensiva. Había antepuesto las necesidades de los demás antes que las mías, había ignorado mis propios sentimientos para mantener las apariencias. Pero eso se acabó. Ya no más. Empecé a enfocarme en mí misma, en lo que realmente quería hacer, en lo que me hacía feliz. Durante un tiempo, mis días se llenaron de tristeza, de momentos de introspección, pero también de decisiones importantes. Me apunté a un curso de cerámica que siempre había querido hacer, me inscribí en el gimnasio, comencé a salir más con mis amigas. Poco a poco, empecé a sentirme como una persona nueva, sin la carga de las expectativas de los demás. Recuerdo que un día, mientras caminaba por la calle, me encontré con Cristina, una de mis amigas más cercanas. Ella había estado a mi lado durante toda esta tormenta, dándome su apoyo incondicional, pero nunca había presionado para que tomara una decisión. Esa tarde, mientras tomábamos un café, me miró con una sonrisa suave y me dijo: Laura, sé que estás pasando por un momento difícil,
pero quiero que sepas que estás haciendo lo correcto. Tienes todo lo que necesitas para seguir adelante. Eres más fuerte de lo que crees. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Cristina siempre había sido mi roca, y en ese momento, su apoyo me ayudó a ver con claridad. Yo podía seguir adelante. No estaba sola, ni emocionalmente ni en la vida en general. El tiempo pasó, y con cada día que pasaba, sentía que las piezas de mi vida comenzaban a encajar nuevamente. Me di cuenta de que la libertad que había ganado al cortar los lazos con Javier y Sofía no solo era física, sino emocional. Finalmente, me estaba liberando de las cadenas de un pasado que ya no me servía, y mi corazón comenzaba a sanar.